Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco y hoy vamos a hablar de historia concretamente de la China del siglo XX, el país más poblado del mundo. Algunos consideran que en un futurible el más poderoso del mundo, pero bueno, yo ahí sobre las proyecciones que hacen algunos no voy a entrar, pero en cualquier caso, un actor histórico y actual importante. Aquí lo que intentamos explicar es el ascenso del comunismo en China. Hay, digamos, una fecha no referencial, aunque fue un proceso bastante largo, que es el 1 de octubre de 1949, cuando se proclama oficialmente la República Popular China, pero hay un contexto anterior y hay cosas que pasan después, ¿no? Y para ello, pues he querido traer a alguien que conoce bastante más de lo que habla de cuestiones orientales, que es Juan Carlos Pérez. Así que muy buenas, Juan Carlos. Saludos, buenas tardes, León. Bueno, siempre se intenta uno tener unas lecturas un poco amplias, y no solamente lo que he podido hacer de manera presencial, que es estar en Europa, podríamos decir occidental. Cierto es que estuve en Eslovenia una vez, pero en buena medida no he salido del continente europeo. Pero como la lectura en buena medida hace que puedas viajar en el espacio y en el tiempo con los libros, en otras etapas en donde no has vivido, en otros lugares donde no has estado, eso permite tal vez que alguien que no vaya a estar igual nunca en China pueda conocer algo de esa doble vertiente que más o menos lo has comentado, que sería, por un lado estaría el hecho del comunismo y por otro estaría el tema chino. Carlos Caballero Jurado acaba de estrenar un libro en donde se habla de cambiar el chip, por ejemplo, de la guerra de Hitler a la guerra de Stalin. Cambiar el chip de una cosa por otra. Podríamos hablar de la historia del comunismo en China, podríamos hablar de China también con el vector comunista, porque también se podría hablar de la idea de China, la historia de la idea de China, como cierto vicepresidente de la Academia de la Lengua Asturiana presentó recientemente también un libro, La idea de Asturias a través de la historia. China es un concepto milenario, supuestamente, de 5.000 años. Supuestamente hasta 1800 la primera potencia del mundo, la primera. Cierto es que ahí estaría, por lo tanto, en duda. ¿Fue el Imperio Romano primera o segunda potencia en cuando fue? En el máximo punto. ¿Lo fue España? ¿Lo fue Francia? ¿Lo fue Reino Unido? El siglo XIX, tan desigual. Precisamente los tratados desiguales. Con lo que pudo llegar al siglo XX con el Puyi, que todos recordarán seguramente por el magnífico trabajo de Bernardo Bertolucci, obteniendo un montón de Oscars, 1987. La primera película que se pudo rodar en la Ciudad Prohibida. Y luego acabaron haciendo una réplica de la Ciudad Prohibida para que se ruede allí, y no en la auténtica, que se quedó cerrada. La experiencia a veces es interesante. No creo que Bertolucci rompiera nada, pero sí rompió el hecho del velo, porque Puyi se basa en una novela escrita por el propio Puyi. En teoría es un libro biográfico, pero claro, si tiramos del hilo, 1987, la película Bernardo Bertolucci, que era comunista, como Hayao Miyazaki, pero esa es otra historia, el desencanto, el porco rosso, nos encontramos con este muchacho, Puyi, que cuando lo escribe en 1968, en el momento de la llamada Revolución Cultural, y pareciera, cuando uno lo lee, que ha tenido algo aquí mientras escribía. O una lobotomía. Ya me entiendes. O dentro o fuera, pero tenía algo aquí. O las dos cosas. De hecho, esta foto de Puyi, vamos a aclarar algo, lo tenemos cuando es el soberano de un estado títere que era Manchukuo. Digo esto porque Puyi
abdicó formalmente a la tierna edad de 6 años. Sí, 1912. Correcto. Y esto nos lleva a que China tiene, yo lo identifico a veces con las banderas, ¿no?, del país. Por ejemplo, esta es la última bandera imperial. Sí. Pero es que luego hay otras más. Está una que aún utiliza un país. ¿De acuerdo? Está la bandera colorida, que es la de... Que la voy a enseñar también. Sí, que era la de la República, creada por Sun Yat-sen, que moriría en 1925. Es esta, y esta es la del Kuomintang. Actual bandera de Taiwán. Sí. ¿Por qué la colorida era así? Era representación de diversas facciones que había dentro de lo que era la República. En buena medida podemos señalar que es una etapa, la de 1912 hasta casi el momento que se conecta con la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1931, hasta la finalización de la Guerra Civil, 1949. En ese periodo había señores de la guerra que ocupaban el territorio en China continental y prácticamente cada cual hacía de su capa un sayo. Hay que decir que ciertamente, por ejemplo, otra bandera de la que tampoco se entiende realmente, podría decir la de Irlanda, porque la de Irlanda es integradora. Está el verde, sí, que el verde es para nacionalistas, blanco moderado, y naranja unionistas. Eso es, la Orden de Orange está en la bandera de Irlanda. Para que luego en las marchas repudien, no, está. Vosotros estáis en la bandera de Irlanda. O en la bandera de Pakistán. La franja blanca representa a los cristianos de Pakistán. Otra cosa es que luego hubiera algún tipo de situaciones en las que no eran bien recibidos. En China, aunque pudiera parecer lo contrario, recomiendo el libro del amigo Rubén Villamor, que seguramente tendría bastantes más cosas que decir, o también Fernando Díaz Villanueva podría decir alguna que otra cosa, con su vertiente respecto de estas personalidades, Mao Zedong, que conoce bastante bien, como también a Che Guevara, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Rubén Villamor ha escrito y publicado un libro recientemente que se llama La Revolución Taiping, que fue una revolución integrista cristiana para intentar establecer un estado teocrático cristiano en China, que generó millones de muertos. Y alguna que otra curiosa circunstancia en la que el ejército de Estados Unidos, y digo curiosamente, el ejército de Estados Unidos, ahora viene la contradicción, entre 1861 y 1865 tuvo una destacación, un destacamento en intentar contener la revolución Taiping. Lo cual entra en contradicción porque entre 1861 y 1865 técnicamente habían federales y confederados. Con lo cual, no solamente que haya una delegación en otro lugar al mismo tiempo y que no tenga que ver con el ámbito revolucionario, ya da como justificación el hecho de que hayan encargado el libro a Rubén Villamor. Pero, por supuesto, hay más elementos que tienen bastante que ver. Esto, seguramente, la gente recordará al Imperio Austrohúngaro, que tuvo al archiduque con gran longevidad, hasta que murió en 1916, el emperador. Pues ahí nos encontramos con algo parecido. La decrepitud que pudo tener el Imperio Austrohúngaro en la segunda mitad del siglo XIX, en buena parte, es la que vemos en China, en donde se va desvirtuando el sistema. Hay gente que podría tirar más para atrás respecto del siglo XVIII, por ejemplo, cuando estaba en su cúspide el sistema de integración monetaria de dos colosos, como pudiera ser la monarquía hispánica y China, en ese mercado circular que pudiera pasar por Nueva España, por México, por Ciudad de México, en donde con el galeón de Manila, y además siempre con plata de Potosí. China siempre ha querido la plata, le ha gustado más que el oro,
Se llevaba la plata para pagar todos los insumos a China, la plata venida de Nueva España o de Perú, y los productos pasaban por Manila, a veces se tuneaban, como el tema del mantón de Manila, luego llegaban a Nueva España y luego llegaban a Cádiz, Sevilla, y ese elemento tan transportadora que luego otros intentaron subvertir, por ejemplo, con el oro. Los británicos, los neerlandeses, en el siglo XVIII-XIX, para tratar de hacer otra cosa distinta. Y ahí incardinamos, por ejemplo, las guerras del opio, con el opio generado en la India para poder penetrar comercialmente en China. Y curiosamente, aunque no sea de agrado, hay que reconocer que Fernando VII dio la orden a los filipinos de que ustedes no pueden cultivar el opio porque le estarían haciendo el beneficio a los británicos y entraría el opio desde Filipinas a China, y no es lo que se quiere. A pesar de que con Felipe II, en paralelo con la Felicísima Armada, hubo un plan para tomar China, entrando por Cantón. Hay un plan de conquista de China a finales del siglo XVI. Un poco no sabían lo que estaban haciendo. Hubo también un rey de la zona de la actual Camboya que intentó hacer una especie de padrinazgo en las tropas de los españoles. La cosa no salió mal, no salió bien, salió bastante mal, porque no se pudo establecer un virreinato, porque ese princeps duró bastante poco. Pero sí, parece que hay un hilo por ahí, y de ese hilo puedes acabar sacando bastantes elementos, más allá de tal vez el más conocido, que es Francisco de Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, quien fue el primer occidental en entrar en Japón. Por eso está el parque, ahora no me saldrá el nombre, el parque que está en Pamplona, que es un parque japonés por su nombre. Pido disculpas. Pero cuando murió Francisco Javier, quería entrar en China a predicar. Y murió muy cerca de la costa de China. Cierto es, con el euskera en los labios. Por eso el 3 de diciembre es el día de Francisco Javier, es el día del euskera y es el día de Navarra. Lo conozco perfectamente porque es el día de mi onomástica. Vamos a ver. Tenemos un siglo XIX que en China se considera de decadencia y que además en el imaginario colectivo chino se considera de ocupación extranjera o de humillación ante ocupantes extranjeros. Ocupantes extranjeros que básicamente, y tú has hablado de los tratados desiguales, más que ocupar zonas efectivas del territorio, ¿no? A ver, sí, tenemos el caso de Hong Kong o de Macao. Lo de Macao venía de antes, por cierto. Lo que les interesaba era tener zonas de influencia, puertos donde poder comerciar y derechos sobre determinadas zonas. Los tratados desiguales son sobre todo tratados comerciales en condiciones en las que la incipiente industria china o el artesanado chino no podía competir. La idea era un poco esta. Mitad, mitad. Porque evidentemente esto se puede ver, por ejemplo, en la ciudad internacional de Shanghái. Hay países que tienen esta disposición porque evidentemente no pueden llevar tanta gente como para ocupar efectivamente el territorio. Si ya a España, por ejemplo, le costó bastante hacer algo parecido con el territorio que le ocupó el tema del mandato en el norte de África, en la subdivisión a comienzos del siglo XX del tema de Marruecos, con el tema del Rif, pues imagínate el dilema que pudiera tener Francia o Italia o el Imperio Austrohúngaro a la hora de decir, bueno, pues tienes una influencia sobre este territorio en China. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Francia tenía Indochina, que había sido conquistada en el siglo anterior, en ese siglo, en el XIX, con ayuda de España por los famosos tratados de familia, todas estas vicisitudes. Pero otro país, que normalmente se suele olvidar, sí controló efectivamente el territorio,
como fue Rusia. Hubo tratados en torno a los años 40 y 50 del siglo XIX que cogieron el 10% del territorio. Entre ello, el puerto, hoy conocido como Vladivostok, que tenía otro nombre. Lo digo porque después de la toma efectiva y de la firma de esos dos tratados, los rusos enviaron a 247.000 ucranianos para el control efectivo del territorio. De hecho, Vladivostok hoy, ¿qué composición étnica tiene? Pues... Digo la ciudad de Vladivostok, no lo que está cerca. Ya. Ahora mismo no sabría decírtelo porque no lo tengo en mente, pero si tienes seguramente ahí algún gráfico, se podrá visualizar. Pero es cierto que en el entorno de la frontera, la situación con los chinos, y seguramente se habrá agudizado en los últimos 3 años. Te lo puedo decir. Los rusos y ucranianos siguen siendo la mayoría étnica de la población local en Vladivostok ciudad. Ojo, son casi 600.000 habitantes, la ciudad. Teniendo en cuenta que esa es una zona con muy poca densidad de población, significativo. Sí, eso es lo que se llama, vamos a ver, Vladivostok sería una colonia de poblamiento, hablando claro. Pero tengo entendido que lo que sucedía en las otras grandes ciudades era que como mucho había barrios franceses, barrios británicos, barrios alemanes dentro de las ciudades. Sí, hasta el punto de que los alemanes dejaron en una de las ciudades el gusto por la cerveza. Y hacen una cerveza incluso hasta el día de hoy bastante buena, según dicen los entendidos. Pero sí, hay un poco eso. Un poco lo que uno puede ver en la película El Yance en llamas, con Richard Crenna, Steve McQueen. Un poco esa situación que se podía vivir en el comienzo del siglo XX. Es cierto que uno puede empezar a hacerse una composición del lugar con ese chup-chup del siglo XIX respecto de rebeliones como el Taiping, la decadencia, actores externos como lo que pudiera suponer el tema de los países occidentales. Habría que sumar también el factor Japón. Japón, en un momento dado, pudo haber sido objeto de apertura, y ahí hay una película que es bastante interesante y que me hubiera gustado tener un conversatorio sobre ella. David y Noemí hicieron un programa en Caja de Trovadores, pero yo habría querido hacer algo propio, que es Silencio. Silencio de Martin Scorsese. Es una película que habla de ese periodo de silencio como país, de la presencia del cristianismo, y que me habría gustado hablarlo con un creyente, porque para descreído ya estoy yo. Y ese silencio del país puede haberse roto de alguna manera, de otra manera. Los países protestantes, aparece la idea, convencieron a los japoneses de que los españoles lo que querían era conquistarles. Otra cosa es que, en todo caso, habría sido algo casi como un virreinato. Digo, en el caso más extremo. En el caso más extremo, una colonia británica del siglo XVII es exactamente lo mismo que el virreinato de Nueva España respecto de las capacidades de instituciones que pudiera tener respecto de la llamada metrópoli de España. Pues ahí habría seguramente debate. Posiblemente las colonias no son exactamente lo mismo en todos los países en los que uno puede estar. Pero parece que les convencieron Países Bajos y Reino Unido para no tener ese tipo de contactos. Y en una ciudad en concreto había un puerto que lo gestionaban los neerlandeses para las relaciones exteriores solamente a través de ese punto. Cuando el comodoro Perry, Matthew Perry, no el que actuaba en Friends, sino otro,
que ya había estado en la guerra de 1812-1814, muy jovencito, a mediados de siglo fue llamado para abrir Japón al comercio, para tratar de integrar a Japón en el sistema mundo. Se logró. Cierto es que hubo un recíproco elemento con respecto de China, y ahí está parte del asunto. La primera guerra del opio fue antes, y los chinos fueron masacrados por el Reino Unido. Esas noticias llegaron a Japón cuando llegó el Comodoro Perry, y vieron en él un intento de repetición. Y si hubieran hecho lo mismo que los chinos, teniendo en cuenta que la tecnología se había quedado obsoleta en su aislamiento, pensaron que igual habrían tenido un destino parecido. Por eso, aunque hubo resistencias, hubo gente que tiró más por el tema de la apertura, abriendo paso a la posible situación de la era Meiji. En China, eso no lo entendieron, el tema de la posible era Meiji, que lo de la era en Japón se establece al final del mandato. No se pone, vamos, que el emperador no era consciente de que la era se iba a llamar así, sino los que pasaron después le denominaron así. En China intentaron hacer lo mismo, un intento industrializador, pero pasaron cosas como la rebelión Taiping. Cuando estás en medio de una guerra civil, pues es difícil hacer un proyecto industrializador, pero lo intentaron. Pero cuando llega al final del siglo, llega con intentos como la rebelión Boxer, que si hiciera falta algo, pues provocaron a los occidentales. Cierto es que hay quien dice, las malas lenguas, que un grupo de periodistas, cuando terminó los Juegos Olímpicos de 1900, se juntaron en el medio oeste de Estados Unidos en una ciudad y dijeron, bueno, ahora que ha terminado los Juegos Olímpicos, a ver de qué vamos a hablar. Y dijeron, vamos a inventarnos una noticia. Vamos a inventarnos la noticia de que vamos a derribar la Gran Muralla China para construir viviendas. Y dicen que ese falso bulo, evidentemente, pues incentivó que los boxers se rebelaran y todo aquello. Si no era un entrovato, esta noción. Dicen que sí, que hubo ese bulo de tirar abajo la Gran Muralla China y que eso incentivó como gasolina el tema de la rebelión Boxer, que se llama Boxer porque son los integrantes boxeaban. Un nombre que a veces se le puede dar. Evidentemente ganaron los occidentales, intentaron oponerse al avance desde la costa, al tema de las legaciones. Una película, Samuel Bronston, 55 días en Pekín, rodada en España, con David Niven, Charlton Heston. Tiene cierto interés el verla, está bien. Era, por lo tanto, la culminación de ese siglo de los tratados desiguales, de la debilidad intrínseca, y hace que cuando llegue 1912, 12 años solamente, pues un emperador que en teoría está empezando, pues al final Sun Yat-sen tenga la oportunidad para quitarse la monarquía e intentar hacer algo nuevo. Pero la debilidad, evidentemente, lleva a que no sea viable y florezcan esos señores de la guerra. Esto me recordaría en cierta manera, Sun Yat-sen, creo que es interesante decir algo, era cristiano. Lo digo porque eso en China es minoritario y era minoritario entonces. Y formado, ¿no?, en Estados Unidos. Esa es otra, ¿no? Era concretamente protestante. Hay algo que me parece interesante. La sensación que uno tiene cuando ve la historia y los años anteriores a la caída de la monarquía, del imperio, es que el poder real, el imperio lo había perdido ya mucho antes, ¿no? De hecho, tengo entendido que la caída, el día de la abdicación, no es un evento especialmente dramático. Creo que en un primer momento le dejan a Puyi seguir viviendo donde estaba. Sí. ¿No? Con lo que quiero decir, pero esto pasa muchas veces, ¿no? Cuando tenemos la idea de
eventos trascendentales. Estoy pensando en la caída del Imperio Romano, ¿no? Que básicamente consistió en que Odoacro llegó allí y dijo: yo Italia la quiero para mí, las insignias se las mando a Zenón a Constantinopla. Fue eso, ¿no? Incluso el día que los bolcheviques toman el Palacio de Invierno en Moscú, había funciones de teatro, cines, es decir, había vida normal, todo lo normal que podía ser en una situación de guerra. Sí, efectivamente, porque normalmente se pone el foco en el hecho que tú quieres acentuar y olvidar todos los elementos que puedan haber alrededor. Ejemplo, normalmente se olvida que la revolución es la de febrero. Lo de octubre es un golpe de Estado, porque el que le pone al zar es el gobierno provisional de febrero. Sí, sí, sí. Y hay una asamblea constituyente en la que los bolcheviques obtienen menos del 30%. ¿Cuánto dura esa asamblea constituyente? Pues lo que... ¿cómo lo decía Sabina? Con lo del whisky on the rocks. Bueno, pues algo parecido. O un caramelo en la puerta de un colegio. Lo que tardó Trotsky en armar un cambalache para tratar de dar el poder a los soviets, con un lema que era: demos todo el poder a los soviets. Ya, claro, dentro de los soviets a los bolcheviques, dentro de los bolcheviques a Lenin. Es decir, otra vez a un zar. Vale, fantástico. Y eso tiene importancia porque podría señalar el tema de los zares. Alejandro II fue el que hizo la liberación de los siervos de la gleba. Murió asesinado por los anarquistas. Uno de ellos, el hermano de Lenin, que fue ajusticiado por ello. Eso significó que se radicalizara su hijo, Alejandro III, como zar, que se volvió bastante conservador. Hasta el punto de que no quiso dar formación política hasta la mayoría de edad a su hijo Nicolás. Nicolás, que sería el zar Nicolás II. Se murió joven, Alejandro III. Y eso significó que, por ejemplo, cuando llega 1904-1905, teniendo en cuenta de que Rusia quería Manchuria para sí, porque luego se habla mucho de Manchukuo, pero los rusos querían Manchuria tanto entonces como después, en 1904-1905. Me refiero a la querían en los tratados desiguales, consiguieron parte. El tema del ferrocarril, que lo hicieron los chinos para Vladivostok, es parte del acuerdo, que hoy lo conocemos como una variante del transiberiano, que baja en dirección hacia Vladivostok, y la quisieron después en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Tormenta de Agosto. Manchuria era muy importante para los rusos. En 1904-1905 hubo el choque con los japoneses. China estaba débil por el llamado Port Arthur, que estaba en la parte interior de la península coreana, es decir, en el mar Amarillo, y era un puerto muy importante, que se disputaban los japoneses y los rusos. Se llegó a esa guerra entre Japón y Rusia de 1904-1905, en donde en teoría todo el mundo iba con Rusia porque era la potencia occidental, y se dieron la situación de que los rusos perdieron la batalla de Tsushima. Hubo un intento, un conato de revuelta, que fracasó porque los rusos aceptaron el tema de hacer una dieta, la Duma, como un mal menor. Luego la Duma duró 3 pequeños periodos de sesiones, y los chinos seguramente también aprendieron de esto. Lo cual resulta curioso porque después de que hubiera el bolchevismo victorioso, aunque ¿en qué momento podemos hablar de bolchevismo victorioso? Cuando 1917, septiembre, octubre. No podemos hablar de 1918, cuando se estabiliza después de la plaza de Brest-Litovsk en marzo del 18, cuando se anula Brest-Litovsk con Versalles, que lo anula definitivamente, teniendo en cuenta que están metidos en una guerra civil, en buena medida conectada con la guerra mundial que está terminando. Supuestamente la guerra termina en 1921. En 1921 es la revuelta de Kronstadt, precisamente por los anarquistas. El hecho de que en 1920 haya la victoria de Polonia en el Vístula, una guerra que tienen
Polonia con la Unión Soviética, o, mejor dicho, que no era la Unión Soviética, porque la Unión Soviética formalmente se estableció en 1922. Con lo cual, ahí el relato oficial baila respecto de fechas, porque una cosa es lo que el hilo que te dicen, y otra cosa es lo que uno puede ver hecho a hecho, cuando uno entra en la profundidad. Pero en teoría, en 1921, un llamamiento de la Internacional Socialista a Moscú. Y en ese momento hubo representantes del Partido Socialista Español en aquella situación, y como muchos otros. Lenin obligó a los representantes a asumir un manifiesto político que transformaría radicalmente las organizaciones políticas. Y si no, había que hacer el seguimiento de unas instrucciones concretas en los que usted, que había ido a Moscú y aceptaba estos postulados y se enfrentaba a su organización matriz, que mayoritariamente había dicho que no, tiene que fundar inmediatamente algo que se llame Partido Comunista de, y luego le ponga el nombre de dónde viene. Por eso en 1921 se crea el Partido Comunista de España, y en Shanghái, con Mao Zedong, se crea el Partido Comunista de China. Ahí entramos. Hablamos de una China republicana, pero en una situación de anarquía por el tema de los señores de la guerra. Hay un partido nacionalista importante que es el Kuomintang, ¿de acuerdo? Pero hay una pugna que dura décadas. Se habla de la larga marcha y del proceso revolucionario chino. La pregunta es cómo el Partido Comunista de China va ganando adeptos, va ganando apoyo y va ganando poder, porque este es un proceso paulatino. Sí, efectivamente es algo complicado, porque hemos mencionado en 1921 otro hito es ese, el de la muerte de Sun Yat-sen en 1925. ¿Habría sido posible todo este crecimiento sin la muerte de Sun Yat-sen? La toma del poder en 1927 de Chiang Kai-shek en el mundo del Kuomintang. La situación, que evidentemente es relevante a la hora de hablar de la guerra sino-japonesa a partir de 1931. Las cifras, las edades, los años son más o menos próximos. La intervención de los japoneses, a pesar de que luego se hable de la intervención a partir de 1937 y la situación en 1939, Rubén Miamor tiene 2 pedazos libros hablando de estos periodos, y suele mencionar el espejo que puede haber respecto de la Guerra Civil Española en este periodo de guerras en el ámbito chino. En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial normalmente la gente no se suele fijar en el ámbito continental, se suele fijar en lo que supone la guerra en el mar, en las islas, en Estados Unidos, en el combate entre flotas, el combate en las Islas Marianas, en Saipán, el tema de Filipinas, luego el saltar de isla en isla que hacía MacArthur, Chester Nimitz, todo esto. Pero el frente del este sería el frente continental. Lo cierto es que China, el Partido Comunista controlaba algunas áreas siempre. La Guerra Mancha es una situación un poquito de derrota, un poco humillante, como pudiéramos contraponerlo con Dunkerque, en donde una retirada no es una victoria. Esto lo reconoció el propio Churchill. En el caso de la Guerra Mancha, muchos empezaron la marcha y muy pocos llegaron al final. Es parte de la mitología de alguien que tiene que moverse, pero cuando se llega al periodo de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas siguen siendo muy pocos. Muy pocos. Y estos, hasta los años 80, era algo que se reconocía, el hecho de que los partidos que habían ganado la guerra no era el Kuomintang, sino el Partido Comunista, cosa que era alucinante. Pero a partir de los años 80 hay un cambio en la percepción de la guerra mundial, en donde los chinos hacen cuentas con su propia historia y reconocen que el papel fundamental y vectorial en la situación del 31 hasta el 45 es el Kuomintang, el que gana
la Segunda Guerra Mundial para China, porque la mayor parte de los regimientos, de las unidades, son del Kuomintang. Evidentemente esto es un cambio de mentalidad bastante brutal. Tal vez otros tendrían que aprender de ello a la hora de ser sinceros, aunque esto duela. Pero ciertamente cuando uno va a los mapas que puede Rubén Villamor poner en sus libros o los vídeos que hace, puede uno visualizar que hay muy pocos territorios controlados efectivamente por el Partido Comunista. Otra cosa es que el Kuomintang, a través de Chiang Kai-shek, a través de ciertos líderes, tuvieran una disposición bastante feudal a la hora del diálogo con las regiones rurales y hicieran dejación de una relación bastante más transformadora o bastante más equitativa, tal vez teniendo en cuenta que había bastantes de los que podríamos llamar Junkers, si hablamos en términos alemanes, que estarían del lado de Chiang Kai-shek, con lo cual no podrían tirarse piedras a su tejado, siendo ellos los amos del ámbito rural, pero eso te pudiera poner enfrente a una gran mayoría poblacional en el ámbito rural, dando posibilidades a que ese ámbito rural y esas personas pudieran pasarse en algún momento a alguien que pudiera estar en contra, y ese alguien pudo acabar siendo el Partido Comunista y Mao Zedong. Aquí lo tenemos. 45, 49. Hay que hablar de este personaje y ponerlo en el lugar que merece por la historia. Y estoy pensando en otros personajes como el acuarelista austríaco o Joseph Stalin. Sí, más allá de hechos que son interesantes acerca del periodo de 1931, 37, 37, 39, y luego lo que supone el ámbito de la Segunda Guerra Mundial en el Asia-Pacífico, en donde nos podríamos encontrar estados títeres, pero estados títeres de Japón, en China, de la Unión Soviética, por ejemplo, Mongolia, y guerras olvidadas como la guerra del Hangul, que tiene bastante que ver con septiembre de 1939. Cuando se termina formalmente la Segunda Guerra Mundial, hay una batalla en 1944 que normalmente es olvidada, porque no tiene mucho sentido si uno piensa retrospectivamente, pero puede que tuviera sentido en el ámbito de Japón. No controlaron todo el ámbito de la fachada de la costa china, sino hasta 1944. El conectar los tres vectores, casi como si fueran las tropas del frente norte, centro y sur en el frente oriental. Pues aquí algo parecido. El frente norte y centro conectaron bastante pronto, pero luego hubo un descuelgue respecto del sur. Y en esa batalla, en 1944, los del Kuomintang se desfondaron. Perdieron un montón de gente de una situación pírrica. Da igual quien obtuviera la victoria en el ámbito temporal, probablemente fue Japón, pero toda esta gente que se pierde en el 44 hubiera sido muy importante en el 46 y 47 en la guerra civil. Por tanto, ese debilitamiento, entre comillas, gracias a Japón, será muy importante en esta operación Ichigo de lo que pasará después. Cuando se produce el armisticio, se produce en buena medida gracias a las dos bombas y se produce en buena medida gracias a la posición del emperador Hirohito, y se produce el día 15 de agosto del 45. Hay quien dice que es por culpa de Stalin y la invasión de Manchuria, la operación Tormenta de Agosto, Sajalín y las Kuriles. No. Pero como esto lo ha comentado Rubén Villamor, voy a dar el salto directamente al hecho de que el día 2 de septiembre del 45, cuando se produce el armisticio, a diferencia de Europa, en Asia no se llega a controlar todo el territorio que los japoneses tienen supuestamente bajo control. No hay la alternativa inmediatamente el mismo día. Y eso supuso que habría lugares que no fueron controlados específicamente, sino bastante después. Por ejemplo, Indonesia,
que cuando llegaron no los neerlandeses, sino los británicos, en nombre de los neerlandeses, se había establecido ya a partir del día 17 de agosto del 45, cuando le reconocieron la independencia a los japoneses, se ha establecido un régimen provisional de la República de Indonesia. Y esto sucedió también en otros lugares, como Manchuria. En Manchuria los rusos quisieron establecer un sistema propio, y también pasó en Corea, donde llegaron primero los rusos hasta un cierto paralelo y los americanos llegaron desde abajo. En el ámbito de la China, evidentemente pasa algo parecido. Los del Kuomintang pueden controlar una zona, los del Partido Comunista controlan un poquito, pero fue importantísimo el hecho de que controlaran los soviéticos Manchuria a la hora de ejercer un papel. Pero no solo, sino también el hecho de que los estadounidenses tuvieran una posición bastante floja a la hora de negociar, a la hora de apoyar al Kuomintang. No querían pringarse. Les gustaba el tema de que la libertad funcionase, pero ya habían salido de una guerra. Luego tendrían que meterse en otra, que eso será en Corea, pero más adelante. Pero Marshall, el del plan Marshall, cuando llega a China para tratar de mediar, pide, como pasó con la guerra del Ifni, con las armas estadounidenses que no podían ser empleadas por los españoles en la guerra contra Marruecos, le pide que no haya uso de determinadas armas, casi como que luche el Kuomintang con un brazo detrás. Con lo cual, cuando luego se hará esa disquisición en el debate presidencial del 52 de Who lost China, quien perdió China, pues evidentemente a quien se le echó la culpa es al Partido Demócrata, que era el que gobernaba. Evidentemente. Porque los Estados Unidos fueron fundamentales para el establecimiento del Partido Comunista y del régimen comunista en 1949. Casi hicieron derrotar al Kuomintang por las formas de negociar, y por eso recuerda en parte a las cosas que hemos visto de Donald Trump respecto a Ucrania. ¿Quieres decir que en aquel momento Truman, porque ya era Truman el presidente, sí, veía el tema chino como un tema menor? Sí. Lo digo porque en aquel momento, tenemos que pensar en Potsdam, por ejemplo, tenemos que pensar en que ya se están configurando los bloques muy pronto, es decir, ya en 1945 se ve. Probablemente los ojos en ese momento se ponen en la Unión Soviética. Ya hay rivalidad claramente en Potsdam. Sí, y una traición a Yalta. Efectivamente, por eso hablo de Potsdam. Claro, pero es que en la foto de Potsdam, de los 3 que había en Yalta, en Potsdam 2 son nuevos. Sí, por eso Carlos Caballero Jurado dice que hay que fijarse en el que está. El que estaba en el 31, el que estaba en el 39, el que estaba en el 41 y el que estaba en el 45. Que eres el más interesado en la Segunda Guerra Mundial. Es el mismo. Sí, y si retrotraemos a lo que dijiste acerca del acuarelista austríaco de Mao y de Stalin, el acuarelista austríaco sorprendentemente sería la medalla de bronce en cuanto a liquidaciones masivas. La de plata, Joseph, ¿no? Sí, y la de oro, y Mao. Este señor. Vamos a ver, en 1949 se decanta la guerra, el Kuomintang tiene que irse a lo que hoy es Taiwán. Y a la isla de Hainan, lo cual es bastante olvidado porque un poquito después, en 1950, será retomada por el Partido Comunista. Claro. Y tenemos a este señor, Mao Zedong, que es la cabeza pensante. ¿Cuándo rompen relaciones con la Unión Soviética? Pues en torno a finales de los años 60, pero es algo progresivo, no es un día exacto. Porque hubo circunstancias en el 64, un conato de guerra en el 69, un mes que estuvieron ahí tirando todo. También en el 64 hubo conflictos, tensiones fronterizas. Pero es sintomático. Algo que, como diría Fernando Díaz Villanueva,
es colateral a todo el sistema político comunista, esté donde esté, que es el establecimiento de un sistema de propaganda desde el inicio. Ya en 1949 hemos dicho que el 1 de octubre del 1949 es cuando se establece en Pekín la República. Ya en 1949, por lo cual tiene que ser en ese periodo de octubre, noviembre, diciembre, se establece un sistema de miles de funcionarios en un departamento de propaganda sistémico. Luego, Stalin había hecho cierta industrialización, cierto es que podríamos hablar destinada a la guerra, destinada a armamento. Mao piensa, estos soviéticos han sido tontos. Han caminado un pie cada vez. Han intentado hacerlo de la agricultura y en otro momento han intentado hacerlo de la siderurgia. No. En China somos mejores que todo esto. Vamos a usar los dos pies a la vez. Con lo cual, dijeron, el trabajador de campo a la mañana va a trabajar en el campo, pero en sus ratos libres y a la tarde va a tener un pequeño hornito, una especie de ferrería en su casa para tratar de hacer acero, ¿eh? Con lo cual va a hacer las dos cosas. ¿Cómo se le llamó a esto? Pues no lo sé, pero yo la llamaría una estupidez soberana. Bueno, ellos le llamaban un gran salto adelante. Sí, es el plan. Que también demostró que estos no se leyeron un libro o la teoría de la especialización productiva de David Ricardo, por lo que veo. No, claro. Luego también tenían sus cosas magufas, como estos pajaritos. Hay que acabar con los pajaritos, porque era gente mala, porque atacaban las cosechas. Y bueno, pues esta cosa acabó induciendo el tema del hambre, que acabó matando, hay algunas estimaciones que pueden ser incluso más, 50 millones de chinos por estas medidas. Debido a que, en paralelo con ese gran salto adelante, la medida de la agricultura, pues debido a que no tenían tiempo material a intentar hacer la agricultura y a la vez el acero, ese presunto acero que fue destruyendo templos, edificios, sacando metales de donde fuera, que al final fue metal de poca base, de una clase ínfima, lo que acabaron saqueando, pues acabaron provocando las hambrunas, que digo que es sistémico, porque a pesar de que en Occidente puedan tener mala conciencia, como ha podido haber respecto de otros momentos, el Holodomor, por ejemplo, con el tema de Ucrania, que fue hambre inducida para tratar de destruir las minorías internas, como las purgas, que también pudieron ser respecto de tratar de preparar el camino a la guerra, intentar evitar un frente interno. Parece que dicen que Molotov respondió después de la Segunda Guerra Mundial de cómo era que habían hecho todas esas purgas, teniendo en cuenta de que venía después la guerra, cierto que visto en retrospectiva. Y Molotov respondió directamente, fue una forma de evitarnos un frente interno, de evitarnos disidencia. Esto es algo interesante. Hay varias estimaciones de la gente que falleció durante el gran salto adelante. Varían muchísimo, pero tú de la información que tienes, ¿qué podrías considerar más o menos, hablamos de horquillas, fiable? Parece razonable hablar de 50 millones de muertos. ¿Cuántos son responsabilidad de Stalin? ¿Para el gran salto adelante? No, digo, para hacer una comparativa que la gente lo entienda. Stalin, ¿de cuántos fallecidos es responsable? Stalin podríamos hablar de entre 32, 36 millones. ¿Y el acuarelista? 17. Creo que el cuarto o el quinto sería el nefasto rey Leopoldo. Sí, con su finca particular. Sí, que ese está incluso por encima de Pol Pot. Sí, porque Pol Pot mató unos 2 millones de camboyanos
Claro, que proporcionalmente para la población del país. Sí, que era como un tercio del país. Claro, lo que pasa es que Leopoldo de Bélgica en el Congo, en términos absolutos, fue mucho peor. Pero digo, para que la gente se haga una idea de las consecuencias que tuvo. Luego, esto... Decía lo del Kumbaya porque un tiempo después, en paralelo a la invasión de China, precisamente el tema de Pol Pot, porque Vietnam entra en el 78 para intentar frenar el genocidio Khmer, y China entra en el 78 para intentar conquistar Vietnam. Los vietnamitas tenían entrado aquí en el cerebelo que, ojo, cuidado, porque cuando vinieron los japoneses, o vinieron los franceses, o vinieron los americanos, esta gente en algún momento se va. Porque podrá durar más o menos, pero son imperios de visita. Pero si vienen los chinos, se quedan 1000 años. Como se quedaron los chinos 1000 años en Vietnam. Así que eso era una perspectiva distinta, generacional. Y los chinos perdieron en aquella guerra del 78-79 contra Vietnam. En paralelo con la guerra de Ogaden, que sucedió en el Golfo de Arabia, en la península del Cuerno de África, que era entre Somalia, de Siad Barre, y Etiopía, que había perdido al Negus Haile Selassie en 1974. Es curioso porque aquella guerra fue por intentar tener un puerto soviético de proyección sobre el Índico. La cosa es que a partir del 75 se puede hablar de regímenes hermanos soviéticos, comunistas, en Etiopía y en Somalia, y te acordarás de aquella campaña del 85 de We Are the World, de Use for Africa, de aquella canción con aquellas estrellas rutilantes, cuando el problema de fondo no era la mala conciencia de los occidentales, sino la colectivización de las tierras y la destrucción de la agricultura, que era el elemento de fondo que es común a todos los regímenes comunistas y produce a las hambrunas, produce la muerte, que pasó en Cuba, que pasó en la Unión Soviética, pasó en China, pasó en Camboya, pasó en Etiopía, pasó en Somalia. Por lo tanto, es algo sistémico de la implantación de un sistema que no ha funcionado en ningún lado y que produce muertos. Pero luego te tratan de endilgar los muertos porque, como dije, ya en octubre, noviembre, diciembre del 49, los chinos, como había pasado en otros regímenes, implantaron un sistema de propaganda para adentro y para afuera, para tratar de decir que ellos hacen todo bien. Pero, Juan Carlos, eso no fue verdadero comunismo. No, sí, la falacia del falso escocés. Eso que siempre te van a decir. Sí, la falacia del falso escocés es cuando te dicen, los escoceses, todos toman un chorrito de whisky en el desayuno para ennoblecer el alma. Pero mi tío Angus toma colacao. Claro, es que tu tío Angus no es un verdadero escocés, aunque haya nacido en Norkin Malbrook. No pasa nada. Y eso les vale para China, les vale para Cuba, les vale para Corea del Norte, les vale para la URSS. Oye, es un comodín. Sí, otra cosa es ese pequeño detalle de que la gente se da cuenta. Porque de 1950 a 1960, que se te mueran 50 millones de personas, es un poco. Vale que luego te hagan una película en 1968, que es para enmarcar, para estudiarla, como es Las Sandalias del Pescador, en teoría para hablar de la Santa Madre Iglesia Católica, pero en donde te meten la vertiente respecto del choque entre la Unión Soviética y China, y te meten todo el combo de We Are the World estilo China, con el final que tiene respecto de vamos a dar todas las riquezas de la Iglesia a la pobreza universal. Hola, bien, fantástico. Vamos, que te come el combo completo. Pero es que en 1960, la banda de los 4 que dominaban el Partido Comunista, 2 le dijeron, Mao, te quitamos el poder. Uno de ellos de Xiaoping. Le quitaron el poder formalmente. Otra cosa es que, debido al carisma que tenía, formalmente, siguiera siendo la cara visible del régimen, pero sin poder efectivo. Es que ahí es donde vamos. De hecho, el gran salto adelante es tan desastroso y tan evidente
que Mao pierde el poder de facto, es lo que tú has comentado. Sí, se lo quitan en 1960. Claro, hasta el punto de que hay una larvada guerra civil en torno a 1960 hasta el 67, en donde luego se establece la llamada Revolución Cultural. Ahí es donde quería ir yo. ¿Qué es lo que pasa? Mao recupera el timón, en parte. Es que en Occidente, cuando está todo esto de Berkeley, el tema de mayo 68, dicen, mira, estos chinos han hecho la revolución, está todo perfecto y además, ahora esto, hasta los intelectuales hacen la revolución. No. Lo mismo que cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial como guerra de clases, no. Es una guerra de naciones, es una guerra de países. La revolución cultural es una guerra civil por el poder, por intentar retomar el poder. Y en parte, y seguramente sorprenderá a algunos, bastante como la serie esta de La Purga. Tiene razón el tema de La Purga respecto de que te dicen, desde medianoche, de tal nivel para abajo, podéis hacer lo que queráis. ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa del momento, que fue el encargado de imprimir el libro rojo, dio carta blanca a los guerrilleros de Mao, que los fue criando en esos 7 años y se formaron e hicieron cosas. De aquí para arriba no podéis tocar, pero aquí para abajo lo que queráis. Cogieron al primer ministro y le encerraron. Y durante 10 años su familia no supo si estaba vivo o muerto. Estuvo en una celda en el que tuvo que convivir con sus propios excrementos. La familia, en esos 10 años, al final acabaron diciéndole que había muerto. Pero al mundo no le dijeron que estaba muerto hasta más de 20 años después. Esto es sintomático. Más allá de lo chilene, que puede ser, por ejemplo, El Este es Rojo, la canción que era más típica, o el hecho de que la mujer de Mao fuera responsable de las 4 únicas óperas que podían interpretarse en el país. Entiendo es que hay cosas que conectan con lo que había pasado en Camboya. Era elitista tener un sofá. Tener gafas te ponía a ser sospechoso de ser burgués, de ser como intelectualoide. Este tipo de vicisitudes que ya hemos visto en 1917 en Rusia, en el que tener unas manos callosas te salvaban la vida, pero tenerlas finas y delicadas hacía ver como que eras de la aristocracia, como si no hubieras hecho trabajo manual en la vida, y te hacía estar en la calle en una fila o en otra. Esto también pasó en la Revolución Cultural. Llamada Revolución Cultural porque hemos comido el relato de tal y como lo ha vendido luego China, que entró en una dinámica de construcción en el que la idea era esa. La Revolución Cultural era el intento de Mao Zedong de tratar de retomar el poder. Ese Mao que había liquidado a 50 millones de chinos en el gran salto adelante. Esto y este culto a la personalidad sigue existiendo, ¿eh? Intentó quitarse del medio con la evolución que pudo haber durante la década que hubo entre el 68 y el 78. El intento de que el pequeño timonel, porque el gran timonel era Mao Zedong, como fue el caso de Deng Xiaoping, intentar reconducir esta vicisitud hasta tratar de lograr una nueva reconfiguración del poder, que lo logró a finales de los años 70, no sin tener que comerse chapos. Fuera de una u otra manera, como le pasó a Aung Suu Kyi, cuando los miembros del régimen dictatorial, después del golpe de Estado, ya en el siglo XXI, cuando la pusieron en teoría de ministra súper importante, no primera ministra, sino de poder fáctico, que tuvo que comerse el tema de los Rohingya del ejército. Mao lo dejó de una manera bastante jodida, hasta el punto de, por ejemplo, cuando hubo una muerte de alguien que estaba ligado precisamente a la Revolución Cultural en 1989, cuando se produce, hay un grupo de estudiantes que se rejunta en Pekín para tratar de pedir explicaciones y pedir cambios.
que es lo que sucedió en la plaza de Tiananmen. Cierto es que se puede decir, tendría que haber hecho algo distinto. Bueno, la relación, por ejemplo, con la Unión Soviética hasta 1989 no se retoma cuando visita a Gorbachev Pekín. Nos encontramos con esa vicisitud de que en los años 60 se van progresivamente distanciando. Hay quien lo justifica de la manera siguiente. En 1953 muere Stalin. Y en 1956 se produce el discurso secreto de Nikita Sergeyevich Khrushchev, en donde denuncia supuestamente los crímenes de Stalin. Pero ojo, cuidado, porque no denuncia los crímenes contra el pueblo. Denuncia los crímenes contra la oligarquía, lo mismo que la Carta Magna de 1215. No es una declaración democrática, es una declaración de los derechos de los nobles en Inglaterra, en equiparación con el rey Juan sin tierra. Aquí tenemos algo parecido, en donde Nikita Sergeyevich Khrushchev le dice a los suyos, a los que están en la nomenclatura, de que no tendrían que haber sido atacados por Stalin. Pero esa vicisitud corre ese riesgo de que lo vean mal o otros regímenes, que es lo que pasa, por ejemplo, con China. Este desviacionismo hace que Mao Zedong en China lo vea mal, porque puede verse que él sea como Stalin y los de la nomenclatura, los que ha sodomizado, pues puedan decir, nosotros cogemos este discurso, y entonces igual el que pierde el poder eres tú, que es lo que acabaron haciendo en 1960. Por eso trataron de separarse de la Unión Soviética, también con la conferencia Bandung de 1955, tratando de establecer la idea de, vale, los no alineados, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Bien, pero ¿quién lidera ese otro mundo? ¿Quién lidera ese llamado tercer mundo que no era económico sino político? Tito desde Yugoslavia, Nasser desde Egipto, Sukarno desde Indonesia. Eran pequeñitos. Quizá Nehru de la India. Bueno, le daba más la idea Mao desde China. Sí era comunista, sí, pero no era la Unión Soviética. Y luego, cuando se van separando, en esa dialéctica del liderazgo en teoría del comunismo mundial o de los bloques en el mundo, pues tenemos esa situación en el 64 y en el 69, en donde otra vez la nación y no lo que es el tema político, el que establece esa dialéctica, en donde lo que quieren es saber hasta qué punto los soviéticos se van a defender. Quieren poner a la Unión Soviética a la defensiva a la hora de decir este límite fronterizo, ¿hasta qué punto lo vais a defender? Y en parte es el relato olvidado, más allá de que también Pierre Trudeau, el hijo de Justino, como primer ministro de Canadá, hizo bastante para el acercamiento entre Unión Soviética, China, Canadá, en el ámbito de la visita de Nixon, porque primero fue Canadá la que se acercó a China para abrir el camino, pero es que China veía a la Unión Soviética como un rival, debido a que de facto ganó la guerra del 69, esa guerra fronteriza, y por tanto China necesitaba de alguien que ejerciera el padrinazgo, o por ejemplo de compartir la carga. Esto Henry Kissinger, el tío Enrique, lo llama la diplomacia triangular, pero creo que lo configuraron mal. No entendieron del todo a China a la hora de visualizar qué era lo que tenía en mente China a la hora de hacer ese acuerdo con los Estados Unidos, más allá del hecho de tratar de obtener el escaño en Naciones Unidas, que era de China Taipei, en vez de la China continental, cosa que a partir de esos años 70, en el que, por cierto, también entró la República Democrática Alemana y la República Federal el mismo día, pues había un juego en la ONU, pues, de ciertas cosas. Pero en el ámbito de China cambiaron ese foco en buena medida por la derrota militar y el reenfoque en el ámbito geopolítico, pero también por cuestión nacional de pensamiento a la hora de una visión que también, como decía, tiene que ver con el pasado y con el reconocimiento de que
los soviéticos no le habían hecho ningún favor para obtener el arma nuclear, como los americanos también habían hecho con los británicos, que en primer momento tampoco querían que los británicos tuvieran el arma nuclear. Parece que a los que tienes más cerca lo que quieres es padrinarles hasta el último momento, sean británicos con americanos o los chinos, que tuvieron que robaron a los soviéticos tecnología para poder culminar la prueba nuclear. Y ciertamente el hecho que dije de que fueron los americanos fundamentales a la hora de la creación de la República Popular. Eso también seguramente influyó en el momento de la visita de Nixon a China en 1972. Mira, me parece muy interesante. Me quedarían dos cuestiones importantes para poder... Bueno, vamos a lanzar otra, que es la de los regímenes especiales. Los años 80 la situación era complicada. Incluso, como se puede ver en Adiós, hijo mío, una película que tengo comentada en el canal, empresas que eran públicas se privatizaron al estilo occidental. Es que hubo lugares... Sí. Me has hablado de los 80, pues mira, ya te hago la pregunta más fácil. A partir de la muerte de Mao, ¿qué pasa económicamente? Pues económicamente, en principio, lo que querían era crear islas como conectores, lugares externos, en el que hubiera esa captación de recursos. El problema, el que suele pasar respecto de los sistemas económicos libres, en donde hay la necesidad de libertad, ya sea económica y también política, para generar espacios de valor añadido. Eso se hizo en algunos lugares en concreto. Sobre todo a partir de mediados de los años 80, final de los años 80, y esto permeó también en los años 90, sobre todo cuando el sistema comunista desapareció del bloque oriental. Esos núcleos empezaron a cobrar vida propia. Empezaron a tener aglutinante respecto del resto. Y los chinos, como has visto en el vídeo que te he pasado, aunque ya lo conocías, los chinos no son ni comunistas ni capitalistas. Son chinos. Y tienen una situación doctrinal que es de la China tradicional, del mandarinato, del emperador, del imperio del medio, que tiene 5.000 años. De los grandes pensadores chinos, más allá de Confucio, pero también en la guerra tendríamos a Sun Tzu, y tendríamos a otros, Lao Tse, por ejemplo. Por lo tanto, más allá de estas capas externas, hay una China eterna que funciona y opera. Incluso actualmente con Xi Jinping, que tal vez pudiera ser como un neoemperador, a pesar de que hay gente que dice que ha cogido las formas de un nuevo Mao Zedong. Aunque claro, Mao Zedong también tomó las formas de un emperador en su configuración, porque teniendo miles de años, pues seguro que encontramos algún que otro emperador que fuera bastante malo para la supervivencia del ser humano en su negociado. Pero sí, el problema, si hay que hablar de algún problema, es que más allá de que en los años 90 con Jiang Zemin, Hu Jintao, todos estos que tuvieron 2 mandatos de 4 años, lo cual es curioso. Tuvieron 2 mandatos de 4 años como si fueran presidentes de Estados Unidos. Tenían una concepción un poco democrática, como también le pasó a Boris Yeltsin, que tuvo formalmente 2 mandatos de 4 años en Rusia. Y esa formulación de que el capitalismo, ciertamente, había que disociar, esto lo denunció Fidel en su momento, la noción de que había que cambiar en el ámbito de China el tema económico, manteniendo las riendas del sistema político. En la Unión Soviética hicieron los cambios de los dos a la vez, lo cual volvemos a lo de andar con una pata o andar con las dos. En Cuba dijeron no cambiamos nada y lo dejamos tal y como está. Y ahí vino el periodo especial. En China han visto que en parte el mundo les reconoció esto. Cierto es que pudieran haber tenido un avance económico en los años 80 y 90 sin intervención extranjera. Pues tal vez sí. Que aceleró la apertura a el entorno inmediato y a Occidente
el tema económico y que pudieran invertir en esos lugares especiales que luego empezó a permear y abrir otros equivalentes, ya sea en Shanghái, en Cantón, en todos estos lugares, para poder acabar teniendo una economía más o menos integrada, costera, porque habría 3 Chinas en China: la costera, la intermedia y la interior. La interior, porque no hablemos de lo que pasa a los tibetanos o a los de Xinjiang. De eso iba a hablar precisamente, era la segunda cuestión que te iba a preguntar. Quería preguntarte, es que termina lo de la economía y sí, te pregunto sobre eso. En 2001, cuando entra en la Organización Mundial del Comercio, entra como país en desarrollo, como si fuera un país africano. Y eso, cuando uno toma una decisión provisional, a veces lo provisional se convierte en definitivo. Ahora intenta ir a la OMC 25 años después y decirles: no, es que China ya está desarrollada y clasifíquela como país del primer mundo. La propia China va a decir: no, es que tenemos zonas desarrolladas malamente. Así que quieren los privilegios de ser un país del tercer mundo para la OMC, pero luego posicionarse en el comercio mundial como un país que puede disputar a Estados Unidos. Aquello creo que no va a llegar a disputarle jamás la hegemonía, y que en caso de que vaya a ser derrotado va a ser por una conjunción en la que pueda estar China o por otra conjunción en la que no esté China, para tratar de quitar a Estados Unidos de la primacía mundial. Pero China sola, si lo podía haber hecho, ha llegado al cenit. Otra cosa es que la inercia va a poder seguir subiendo nominalmente, más allá de otro pequeño detalle que hay que tener en cuenta también en la economía. Hace muchos años intentaron cambiar el PIB. Se inventaron la nominación de un PIB verde, por ejemplo. Cierto es que antes del PIB había otra cosa que se llamaba el Producto Nacional Bruto. Y todas estas disposiciones económicas para medir la economía, no ha habido un indicador que haya sido revolucionario y cambiante a la hora de medir la economía. Más allá de que no es posible creer, cuando China da su propio PIB, no es posible creer los datos que da China. Y esto creo que es importante. La credibilidad creo que es nula. Como creerte los que da Cuba. O Venezuela. Es que, mira, cuando estabas hablando, me estaba acordando de un rey, precisamente del Himalaya, el de Bután, ¿no? Que te hablaba, cuando le empezaban a decir lo del PIB, de la felicidad nacional bruta, ¿no? ¿Te acuerdas? Que son estas cosas que dices: vale, tú ¿cómo mides la felicidad nacional bruta? Lo primero que te van a decir en cualquier plan de negocio, ¿de acuerdo?, es que tú tienes que aportar objetivos conmensurables. Tienes que darme una medida. ¿Cuánto vives? ¿Cuánto ganas? ¿De acuerdo? ¿Cuánto produces? ¿Cuánta gente está escolarizada? ¿No? Todo eso que estoy dando son métricas que tú puedes medir. Como el hecho de que China es el segundo país más poblado del mundo. Sí, que ahora sobrepasado por la India, y la tendencia es que la brecha se va a agrandar. Sobre todo porque hay quien diría que puede llegar el fin de este siglo con China teniendo 700 millones de habitantes. Y además con el problema que hasta ahora no lo han tenido, pero lo empiezan ya a tener, ya no es solo que pierdan población. El legado de un maltusianismo mal entendido. Y pensiones que tienen que pagar. Empiezan a retrasar la edad de jubilación. De momento, la protesta social, recordemos, son confucianos, ¿no? No es mucha. Pero esto va a ir a más. Y resulta curioso porque cuando había la política del hijo único, sobre todo en zonas rurales, aunque también en zonas urbanas pasaba, si te salía una niña, la liquidaban como si fueran estos espartanos, que la tiraban ahí por el despeñadero. Por tanto, preferían el varón, hasta el punto de que hubo millones, hay quien dice que entre 100 y 200 millones más de hombres que de mujeres. Hasta el punto de que se llegó a especular que China entraría en guerra con algún país vecino para robar mujeres.
para la procreación. Hombre, la alternativa que va a ser que si tienes 100 millones de hombres de más, bueno, ahora os convertís todos en gays y os juntáis entre vosotros. Otro problema que tiene China es que no es un lugar especialmente atractivo para acoger inmigración. Sí, sobre todo porque la migración interna, cuando te mueves, el sistema por puntos... el crédito social. Cuando te mueves, en principio puede dar la idea de que dejas a los niños, si los tienes en ese momento, en el pueblo con los abuelos. Pero cuando llegas tienes que empadronarte, y para empadronarte la cosa no está muy sencilla. Y si no te empadronas ordinalmente, es difícil que te reconozcan el derecho a habitabilidad y a ver dónde vives. Luego está el tema de que no tienes seguridad social. Esto lo comenta el muchacho en sus vídeos. Porque podemos pensar, es un sistema comunista, es un sistema socialista, y por lo menos mal que bien tendrá una sanidad universal, una sanidad pública, una sanidad gratuita, una educación pública, una educación gratuita. No, no lo tienen, porque son chinos. No son comunistas, no son capitalistas, son chinos. Y por tanto, el gasto público está distribuido de otra manera. Cuando te viene, por ejemplo, la pandemia, nos encontramos con que buena parte del sistema sanitario se hace con la medicina tradicional china. Con que se acupuntura por aquí, de estas cosas, lo alopécico, ciertos, la medicina tradicional fue importante para que en el siglo XIX la esperanza de vida se expandiera en China. Eso es cierto. Pero cuando te viene el régimen de China a decir, la OMC, que lo que hay que proponer para terapias son las demás terapias tradicionales, y cuando te viene Taiwán y te dicen, nosotros hemos sido de los mejores, incluso le ayudaron a Chequia en la primera ola de la pandemia en 2020. ¿Qué hace Donald Trump? Y esto es importante para tenerlo en consideración. Donald Trump dice, Estados Unidos se va de la OMC. En vez de plantear una batalla dura por el control de la OMC, va a decirle a China, vamos a meter a Taiwán, y si no, nos vamos, pero después de intentarlo, dice, nos vamos, y que le den a todo el mundo. Ese es el Trump del chicken out. El Trump que se caga, el Trump que no da las batallas que hay que dar. Y eso ha pasado y va a pasar bastante mientras siga existiendo Donald Trump. China tiene esa vicisitud respecto de las clases sociales. ¿Podríamos equipararlo a las castas de la India? Tal vez. Y tiene bastante que ver con lo otro que ibas a comentar, a proponer, comentar por lo menos, que es el tema de los problemas sociales. No solamente a nivel individual, como he tratado de comentar respecto del sistema de puntos o este tema de la pandemia, que fueron más encerrados que otros, estuvieron más tiempo encerrados que otros países. Hubo un conato de insurrección, cosa que llevó a que abrieran el país, sino el tema colectivo, de los derechos colectivos. Con Xinjiang haciendo política con países islámicos cuando ellos hacen reeducación de la población uigur en Xinjiang. El tema de Tíbet, que es también importante. Cierto es que podríamos hablar de los Rohingya, que son un pueblo básicamente musulmán, siendo ejecutado por unos budistas, porque a veces, si no Jews, no news. No hay judíos, no hay noticias. Y si no hay cristianos, tampoco hay noticias. Una guerra civil en Sudán, en la que un bando es musulmán y el otro bando es musulmán. Bueno, pues no se cuenta. No pasa nada. En el caso de los uigures, no se cuenta tampoco. Son musulmanes. Muriendo en manos de quién? De los chinos. No pasa nada. Se cuenta algo más de Hong Kong. Hong Kong que se entrega por Margaret Thatcher. Esa Margarita que llegó a Malvinas para liberarlas del yugo de la dictadura en 1982, aunque también para tapar el problema que Alan Moore había establecido en V de Vendetta, un cómic bastante anarquista de 1981, con el tema de las minas y de las trade unions, que te acordarás con aquella problemática, en donde, curiosamente, el IPCC, para el tema del cambio climático y la descarbonización de la economía, fue impulsado por Margaret Thatcher para tratar de meter el dedito en el ojo a los mineros del carbón en 1981. Con lo cual ahí daría para bastante,
Porque luego el IPCC, ¿qué evolución ha tenido después? O el tema este de que ella tenía problemas políticos. Es primera ministra desde 1979 y estaba a punto de perder las elecciones. Si no fuera por Galtieri, el tonto a las 3 de Galtieri. Pero ella, en 1984, después de haber ganado las elecciones de 1983, en vez de hacer lo que enfrenta respecto de Gibraltar, el león inglés luchando contra España, aguerrida, el león inglés luchando en Malvinas después de dar el salto a Asunción y bajar hasta allí, se arruga y le dice a Deng Xiaoping: sí, te damos Hong Kong, no pasa nada, no hay ningún problema. En el año 1997. Debo decir algo. Está justo delante, pero los portugueses, por ejemplo, ¿no?, que entregan Macao en 1999, bueno, básicamente son también casos distintos. Macao, Sí. lo que han florecido son los casinos, ¿no? Sí, es caso distinto porque cuando se Portugal sucede... quería ya darla en 1974-75 cuando la revolución de los claveles. Sí, quería, pero los chinos le dijeron: es que me viene mal, esta tarde, hermano, quedamos mañana. Y cuando llegaron a acuerdo en 1984 con los británicos, Entonces sí. entonces es cuando, después de haber firmado con Margarita, los chinos miraron a Portugal y dijeron: venga, ahora sí. Y entonces los portugueses es cuando intentaron: es que me viene mal esta tarde. Y es cuando les debieron hacer el vudú y les convencieron de... Bueno, vale, en vez del 97, el 99. Os damos 2 años más. Pero antes del fin del milenio, esto tiene que ser China. Bueno, pero para los portugueses te puedo decir que la cesión, porque para empezar, portugueses había muy poquitos en Macao, lo suelen utilizar como base comercial, ¿eh? Sí. Peor es lo que hizo India, con Goa en los años 60. Bueno, entraron directamente con el ejército. Eso es. Ahí directamente, no, quiero decir, Portugal, desde el punto de vista de Portugal, no salió mal parado con los acuerdos de cesión del 99. ¿Por qué? Porque los portugueses tienen ahí... De hecho, el portugués es todavía oficial en Macao. Lo suelen utilizar como base para entrar en China, comercial. Pero estaba mirando una cosa y yo te quería preguntar. A ver, oficialmente, por cierto, el número de inmigrantes extranjeros en China es espectacularmente bajo. Comparando con Taiwán. Ojo, es espectacularmente bajo. Lo cual ya te da una idea, ¿no?, del nivel de apertura que pueden tener hacia afuera a la hora de que alguien vaya allí a vivir. No, pero es que, por ejemplo, pero esto es algo que pasa también en Japón. No, pero en Taiwán no. En Taiwán tiene... No, me refiero en la China. Lo que pasa en la China continental es lo que pasa también en Japón, en Corea del Sur. Claro. Es algo que también tiene cierta consustancialidad con respecto a ciertas sociedades asiáticas. Sí, pero en Taiwán... Cierto es que Taiwán... bueno, quizá mejor un poquito después. Porque el tema con Hong Kong es que en teoría había 50 años de un estado especial, negociado en teoría por Margaret Thatcher, que iba a durar entre 1997 y 2047. Que están pisoteando desde casi el primer día. Porque los chinos interpretaron de que ese periodo especial era entre 1984 y 1997. Ellos lo reinterpretaron así. Y la puntilla fue una ley de seguridad que establecía que en la extradición, por motivos de seguridad de algún criminal, todo tendría que pasar por Pekín. Con lo cual es como la fórmula de la ley abolitoria de los fueros de 1839. Se garantizan los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Ya estás jodido. Porque están poniendo un techo y ese techo lo controla ¿quién? La monarquía desde Pekín.
Es decir, que la ley de seguridad establecía de que en último ratio, por motivos de seguridad, quien decidía no eran las instituciones de Hong Kong, sino decidía Pekín. Es un 155 del libro. Claro, quiero decir, no, pero yo ahí la pregunta te lo hacía por la siguiente. Oficialmente hablamos de que el 92-93% de la población es de etnia Han, pero claro, si tú dices el 92-93, implica que como mínimo hay 100 millones de ciudadanos de la República Popular China que no son Han. Entonces, yo te quería preguntar, porque tiene que ver también con la llegada del comunismo en China, la ocupación del Tíbet. Formalmente es en torno a 1950-55. Dalai Lama es exiliado en la India. Hay quien dice que, y digo, dice porque tenemos antenas en Occidente, que una teocracia fue destruida por un régimen liberador. Teniendo en cuenta de que también hablan de que en 1912 se había establecido un régimen títere por parte de los británicos. Este tipo de cosas que se suelen comentar, de que cuando se estableció una posibilidad de Estado tibetano, había sido bien por una teocracia, es decir, un régimen de los lamas en Lhasa, bien con la protección de una potencia exterior, como serían los británicos. Esto se rompe, un acuerdo en principio previo de estabilidad, en parte por la propia debilidad del propio régimen, pero hace que los comunistas acaben entrando, en parte por una visión a largo plazo, que tiene que ver con cosas que están pasando ahora respecto a la cabecera de ríos, por el control del agua en el Himalaya, que ha hecho que haya una zona donde se va a hacer una presa muy importante que baja en dirección hacia Bután, Bangladesh, y también está en la India. Y también se puede hacer el desvío de ríos que en este momento pueden fluir en una dirección, pero luego pueden fluir en otra. Este tipo de elementos, no sé si estaban ya en la mente, yo creo que sí, porque los regímenes dictatoriales lo que hacen es, dado que no hay más decisión que la del emperador, pues entonces pueden tratar de hacer planificaciones a 10, 20, 30, 100 años con la mayor pretensión de que puedan tratar de encauzarse esas disposiciones más allá. En el ámbito de lo que es la política colectiva, tenemos esa situación en la que la franja costera pudiera, en nivel de renta per cápita, acercarse a lo que pueda ser Corea del Sur, Taiwán, Japón. La franja central sería un poco países típicos de América, no los más pobres, no sería Haití, no sería Bolivia, pero sería un país más ecléctico. La zona de Xinjiang y Tíbet sería directamente un país africano. Sería un país empobrecido. Serían 3 Chinas en China. Esa es la zona de Tíbet que han ido haciendo como el salami. Esa zona de Amdo y de Kham han ido repoblándola con etnia Han para tratar de empequeñecer. Esto también lo han hecho con Xinjiang, tratar de reducir la población originaria territorialmente y también poblacionalmente a la mínima expresión, con campos de reeducación, prohibición del idioma, hacer actos simbólicos, por ejemplo, en el tema de la reencarnación, con leyes, lo cual es curioso y chilene que lo hayan podido poner negro sobre blanco, la ley de que está prohibido por el Partido Comunista la reencarnación del lama no sé qué, a no ser que lo apruebe el Partido Comunista. Y dices, bueno, pero esto lo hacen también con la Iglesia, pero quiero decir, es algo sumamente ridículo porque el Partido Comunista, que es un partido que propugna el ateísmo, no se debería meter en esos berenjenales. ¿Y cómo puedes asumir que un país y un partido que supuestamente no acepta la trascendencia diga que un agente del más allá debe de subyugarse a una normativa humana para decir no,
Usted no puede pasar de esta frontera para intentar reencarnarse, Tenzin Gyatso, el Dalai Lama actual. No puede entrar en territorio chino para reencarnarse. Mientras no lo apruebe el Partido Comunista, el Comité Central, usted no puede entrar en China para reencarnarse y, vamos, este tipo de cosas es algo ciertamente alucinante. Lo mismo que el acuerdo que tiene con Francisco, que en paz descanse, que va a vencer en 2028. De momento parece que León XIV va a pasar por el aro. Está por ver, pero parece que va a pasar por el aro y que va a aceptar los nombramientos que hace el gobierno comunista. Pero claro, digamos que mucho sentido no tiene. Quería era un derecho, era un derecho que tenían los reyes de España, el de la terna. Sí, y el privilegio de presentación de obispos, que de hecho, que no Francisco Franco hizo uso de él con mucha frecuencia. Sí. Hasta 1976, Juan Carlos I renunció a él, se utilizaba. No es ocioso la derivada española porque en Taiwán pasó algo interesante y curioso. Porque Taiwán no tenía contacto con el continente. Y esto creo que tiene cierta situación de interés, teniendo en cuenta de que hasta el siglo XVIII-XIX, pues la construcción de la sociedad taiwanesa tenía todo que ver con esos otros países. La isla se la conoce como Formosa por la penetración de Portugal. Hay todavía construcciones, se pueden buscar, en la parte norte de España y la parte sur de los Países Bajos, que tuvieron un control territorial, ya sean estas tres potencias, Portugal, España, Países Bajos, sobre Formosa. Hasta el momento en el que en 1895 la toma Japón, que mantendrá el control sobre ella durante 50 años hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual técnicamente se puede decir que Taiwán ha sido China durante 3 años. Desde septiembre del 45 hasta septiembre del 48, hasta que acaban entrando las fuerzas del Kuomintang y estableciendo un régimen diferencial. Con lo cual, cuando se habla de la unidad de toda China, la política de una sola China está en la situación de que puede establecerse sobre el régimen de Taiwán o sobre el régimen político de Pekín. Cierto es que ahí la fuerza de cada uno, el músculo de cada uno, evidentemente nos hace dar la idea de que hubiera un sesgo en favor de uno o de otro. Pero ahí está una beta que tiene todo lo que hemos ido comentando. ¿Por qué? Porque el relato de autojustificación de un régimen político tiene todo que ver con la historia. Si no hay una unicidad de un relato único, como si hubiera una teoría unificada del todo de lo que es China, de esos 5.000 años en donde en teoría tendría que estar todo en la misma ristra. Imaginemos esto con otras sociedades. Imaginemos que todas las dinastías de Francia, de España, de Alemania, las ponemos como si fuera una única realidad. Imagínate, a pesar de que alguno lo ha hecho, hablar de España como si fuera una realidad inmutable y única, y además en un mismo sistema político, desde la zona de Atapuerca, desde la etapa de Altamira hasta el presente. Pues no, evidentemente no, eso no se puede hacer. Pero el Partido Comunista en China, con quien María Dolores de Cospedal llegó a firmar un acuerdo Partido Popular, Partido Comunista en su momento de colaboración, esto que la gente lo busque, tiene esa virtud de tratar de establecer la integración de toda la historia de esos 5.000 años en una misma realidad para autojustificar la existencia de un único poder que sería el Partido Comunista y su jefe, en este caso Xi Jinping. Si hay otras narrativas que rompen esto, sea el caso de Hong Kong, sea el caso de Taiwán, eso a la larga es un desafío sistémico a la realidad de la propia China continental como realidad única. Y por eso es imperativo para los del continente tratar de embridar a Taiwán, porque igual otros
en caso de viabilidad, pudieran tomar ese mismo camino. Y por eso había que enbridar también a los de Hong Kong en última instancia, a diferencia de lo que comentaste con el tema de Macao, que en buena medida es como unas Las Vegas. Y cuando estás en Las Vegas, pues lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y no hay ningún problema. No es como otros estados de la Unión que sí han sido problemáticos, pero Nevada no da quebraderos de cabeza. Más allá de los del lago Tahoe, pero para eso ya hablamos en El Padrino. Pues muy bien, la verdad es que me ha parecido muy interesante este viaje que hemos hecho por la historia de China, entender cómo se proyectó, cómo se proyecta ahora. Por mi parte, pues oye, gracias por algo más de hora y media que hemos tenido. Creo que a la gente le habrá quedado bien claro cómo se llegó a esto y cómo estamos hoy y qué es la China de hoy. Esperemos que la gente también pueda informarse más y que no se crea los primeros relatos con mucha mitología que hay muchas veces sobre el supuesto poderío chino. Hay que poner las cosas en su sitio. Y nada, si quieres decir algo antes de terminar. Pues efectivamente tiene su interés en tratar de cada cual investigar lo suyo, porque por ejemplo podemos hablar de la línea de los 9 puntos, que es en el mar de la China Meridional. También hay el tema de los nombres. ¿Cómo se llaman las cosas? Es importante. Se hizo en los años 40 del siglo XX, los 9 puntos, lo cual resulta curioso y paradójico porque esto lo reclaman Apachas, la China continental y Taiwán, en la suposición de que lo van a heredar, sea quien sea, en el futuro alguna de las dos. Y es una línea que está cerca de la costa y que invade territorio soberano de Vietnam, de Indonesia, de Malasia, de Bután, de Singapur, de Filipinas. Filipinas, pensó, vamos a ir por la vía legal, vamos a denunciarlo al Tribunal del Mar, de la Convención de Mondago Bay de Jamaica de 1983. Le dio la razón a Filipinas. ¿Consecuencias? Ninguna. Están construyendo atolones y están haciendo una política de hechos consumados, lo cual también tiene su interés cuando hablen de una China pacifista, que no ha hecho la guerra con nadie, más allá de lo que comenté de la guerra contra Vietnam. Con lo cual hay ciertamente temas interesantes, porque el tema del músculo, hace no mucho hubo un submarino que se les hundió en el río. Cierto es que en un lugar apartadito, pero salió a la luz. Este tipo de cosas, lo mismo que la degradación demográfica, el tema económico, la situación inmobiliaria, en la noción de tratar de establecer esto en los regímenes subestatales de las regiones, decir, no, esto de las inmobiliarias es tema de las regiones, como si fueran comunidades autónomas o estados de la Unión. Y no es verdad. Evergrande, sí. Evidentemente, en un régimen totalitario como es el chino, uno no puede establecer esa idea. No, es que el cantón de no sé dónde hizo una política. No, usted es un régimen de arriba abajo y lo controla todo, absolutamente todo, y los cargos públicos todos son del Partido Comunista. ¿Y quién es el jefe máximo? Usted. Pues entonces, este tipo de situaciones van a tener una disposición complicada para el presente y el futuro de China, que va a hacer que esa debilidad les impida ser un competidor auténtico. Otra cosa es que puedan meterse en una dinámica bélica, como podemos ver en el caso de Rusia ahora, que aunque la guerra terminara hoy mismo, el ámbito de la industria bélica llevaría a que necesitaran más guerras. Vamos, que a quien le jodería una paz hoy en Ucrania sería a la propia Rusia. Este es el riesgo de tener mayor o menor economía, pero estar centrada en un rubro en concreto y en un sector. Y en el caso de China, el mayor problema es el tema de las importaciones, porque todas tienen bastante que ver con el mar y son una potencia de proyección terrestre o marítima. Ahí estaríamos en el tema de la geopolítica, en términos que pudieran ser más propios de la Escuela de Oviedo, que si Socacia, todas estas cosas.
y la construcción de una flota naval que pueda ser más o menos efectiva, los círculos concéntricos de control de lo que es China, pero sí, en buena medida ahí estaría la disposición de tratar de enfocar cada cual su estudio de China y no dejarse embaucar nadie por lo que oigan de otros, sí, como guía para que cada cual pueda investigar, pueda conocer de toda la historia de China, sobre todo siglo XIX y XX y parte del XXI, como hemos tratado de hacer aquí. Yo espero haber estado a la altura y agradezco el haber estado en este programa sobre China aquí contigo. Lo has estado, Juan Carlos, no te preocupes. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.